Muy bien. En el año 1982, ya ha llovido, un año después de abrir los primeros McDonald's en España, la cadena de restaurantes rápidos hizo una intensa campaña de marketing. En un anuncio televisivo muy importante y largo para la época, enseñaba cómo el 70% de los alimentos que se consumían en los McDonald's de España procedían de España. Y empezaron a enseñar las granjas de vacas de Galicia, las grandes plantaciones de lechugas de Navarra, los invernaderos de Almería donde se criaban los mejores tomates y las cebollas de la región de Murcia. Aquello fue un éxito y lo llamaron, fijaos, en aquella época y lo pusieron como algo novedoso, el consumo de proximidad, se le llamó. Hoy en día, por la televisión, nos podemos encontrar con otra serie de anuncios, en este caso de la cadena Aldi. Aquí podemos decir marcas porque no nos lo prohíbe nadie, ¿no? Pero de la cadena Aldi es la que, digamos, esos graciosos muñequitos que han ideado, pues hablan acerca de que ellos pueden dar unos precios tan bajos porque están empleando consumo de proximidad. Es decir, lo que están intentando decir es que se trabaja con aquellos elementos que están más cerca. No hay que traerlos desde lejos, por tanto, no tienen que pasar horas en frigorífico, ni recogerlos antes, ni que se vayan madurando como pueda ser, sino que tienen un proceso natural y, lógicamente, están más cerca. La Iglesia, como organismo, no se rige por campañas de marketing, como estas empresas, que estudian a ver de qué forma pueden captar la atención del oyente o del televidente, ¿no? Porque en el reino de Dios, las pautas del reino vienen desde arriba. Son pautas que vienen del cielo. Y en este caso, hermanos, a mí me gustaría que nos diésemos cuenta que hay muchas cosas que parece que son nuevas, pero en realidad ya estaban en la Escritura muchísimo tiempo atrás. En el caso de hoy, pues a mí me gustaría hablar acerca de la estrategia de la proximidad que Dios ha ideado. Porque es muy importante, hermanos, que entendamos lo que son los propósitos y los planes de Dios, porque debemos ser guiados por ellos, no por una campaña que nos haga nadie, ni siquiera la Iglesia, sino lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando yo hablo de estrategias divinas, estoy hablando de aspectos que Dios plantea y que nos ayudan para aprender a cómo transmitir el mensaje de Dios a aquellos que todavía no le conocen. Esas estrategias divinas
vienen de arriba, recordadlo, contienen un principio esencial. En el caso de lo que estamos hablando, el principio esencial es la proximidad, la cercanía. Y ese principio es el motor que pone en marcha un proceso que, contando con la unción divina, puede alcanzar a muchas personas para que lleguen a los pies del Señor. Hoy vamos a hablar de esa estrategia y vamos a leer un texto clave que está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde yo creo que muchos lo podríamos recitar de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay otro texto que quiero que nos ponga Natanael y que nos va a ayudar, que está en Marcos capítulo 5, versículo 19, y dice: mas Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. En estos principios en los que se contienen ese concepto de proximidad, nos damos cuenta que el Señor enseña a ir desde lo pequeño o lo cercano hasta lo grande, hasta lo distante. Desde aquí hasta allí. Jerusalén, Judea, Samaria, es decir, fijaos, Jerusalén, la ciudad donde vives. Judea, la provincia donde está la ciudad donde vives. Samaria, la provincia que está junto a la ciudad, junto a la provincia donde tú vives. Y al final se abre la veda para llegar a todo el mundo. A sus discípulos Jesús les enseñó que hay formas de transmitir el mensaje que tienen, hermanos, que, tienen que hacernos entender que a veces la gente entiende la misión como se entendían las misiones antiguamente. Antiguamente uno pensaba en los misioneros y pensaba en el misionero debajo de las palmeritas yendo a predicarle a los negritos o yendo a predicarle a los chinitos o yendo a predicarle a países completamente lejanos. Hoy en día alguna gente dice sentir el llamamiento para las misiones. Pero yo quiero decir algo, y a lo mejor voy a ser un poco bruto, pero lo voy a decir, ¿no? A veces yo he descubierto que mucha gente que piensa, ahora ya la gente no piensa tanto en ir a África o a China, sino que piensa a ir a los países islámicos, a los países comunistas, donde no se puede predicar el Evangelio, en fin, a sufrir. Es decir, voy a ir a sufrir, ¿no? Yo digo que yo he descubierto que hay mucha gente que tiene un llamamiento para hacer la misión fuera porque dentro se les conoce mucho,
y no los aguanta ni su padre. No sé si estoy siendo suficientemente claro. Es decir, es una forma de escaparse de su propia realidad. Mucha gente que dice que tiene el sentimiento de la misión, hermano, piensan en la misión lejos, en lugar de empezar como el Señor nos enseña, por lo más cercano, por tu casa, por los tuyos, por tus vecinos, por tus amigos, por aquellos que tienes cerca, en lugar de pensar en aquellos otros. Fíjate, la comarca de Antequera tiene alrededor de unas 70.000 personas. Ojalá llegue el día en que esas 70.000 personas hayan podido escuchar a través nuestra o de otros hermanos el mensaje del Evangelio. Pero yo no pienso en la misión, hermanos, hacia fuera cuando dentro hay todavía tanto que hacer. Me gusta la estrategia que el Señor enseñó. El Señor enseñó a empezar por lo de cerca para después ir avanzando hasta el final. Fijaos, hermanos, que la estrategia es algo que a nosotros nos indica la forma de movernos. No es algo que nosotros hayamos organizado. No es que la Iglesia dice, bueno, lo vamos a hacer así, sino que es algo que está organizado por parte de Dios. Yo os quiero contar una experiencia personal. Cuando nosotros empezamos a predicar aquí en Antequera, bueno, no sé cuántos lo sabéis, pero mi profesión, digamos, dentro del campo del trabajo profesional es la de delineante proyectista. Yo soy delineante, bueno, desde los 17 años, ¿no? Y cuando yo me vine para Antequera, en el trabajo me regalaron todo el material con el que yo llevaba trabajando 11 años en la empresa. Entre ellos una caja de compases que entonces costaba un pastón y era carísima, ¿no? Y yo estaba muy contento con mi caja de compases. Un día, una noche, recuerdo, el Señor me estaba hablando acerca de el pasaje que hemos leído de Hechos capítulo 1, versículo 8, y recuerdo que por la mañana cuando me desperté, lo primero que hice fue irme al despacho de la iglesia y allí coger mi caja de compases y coger una guía que tenía de estas de viaje, de las antiguas, de Repsol, de aquella época, y empecé a trazar círculos concéntricos. Es decir, partiendo de Antequera, os lo digo directamente tal y como sucedió. Partiendo de Antequera y siguiendo ese proceso que la Biblia decía en Hechos capítulo 1, versículo 8, hice un primer círculo en Cartaojal, que estaba más o menos a unos 9 o 10 kilómetros. El segundo círculo fue en Mollina, a 15 kilómetros. El tercero en Archidona, a 19. Y después el valle de Atalajís, a los 21. Así nos seguimos extendiendo con Campillo a 24,
Alameda a prácticamente 30 y después vino la Roda de Andalucía a unos 34 kilómetros de Antequera y Loja a unos 40 kilómetros y posteriormente Lucena, que estaba como a unos 45. En todos esos lugares, hermanos, que fuimos avanzando, pero partiendo del punto central, de lo cercano a lo lejano, en esa estrategia de proximidad. Partiendo de ahí, en todos los lugares, Dios fue llamando a gente para conocerle. Vimos la mano de Dios en muchísimos lugares. En algunos lugares abrimos locales de cultos. En otros empezamos cultos en las casas. En otros nos prestaban los ayuntamientos salones para reunirnos los sábados con la gente y poder compartir el Evangelio. Pero hermanos, seguimos ese proceso porque no hay mejor estrategia que la estrategia de Dios. Nuestras estrategias pueden ser útiles y buenas, pero hermano, la estrategia de Dios cuenta con su unción, y lo que cuenta con la unción de Dios, al final, siempre funciona. Nosotros vimos la mano de Dios en muchísimos lugares. Siguiendo ese esquema, después desde Mollina empezamos con la Roda, a Alameda, y desde Archidona empezamos con otros 3 lugares. Villanueva de Algaidas, Villanueva del Trabuco. Hermano, esa extensión partiendo de lo cercano hacia donde estábamos. Yo espero que me esté haciendo entender lo importante que es que, hermanos, no busquemos el evangelismo lejos, lo tenemos cerca. Tus amigos, tus familiares, tus compañeros, tus vecinos son tu campo de trabajo. Esa es tu misión. Tu misión no es irte a los países islámicos y que te aprecien y que no sirvas para nada. ¿No? Eso es lo que pasa muchas veces. O a los países comunistas donde te meten en la cárcel y al final no sirves para nada. Aquí tienes libertad y puedes compartir el Evangelio. Y ojalá que lleguemos a esa población de 70.000 personas que tenemos a nuestro alrededor y que están cerca. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que las cosas en el reino de Dios no empiezan por lo máximo y van descendiendo hasta lo mínimo, sino que es justamente al contrario. Empiezan por lo mínimo y van creciendo hasta alcanzar. Eso es lo que veremos en la parábola que quiero comentar ahora con vosotros. Cuando empezamos la iglesia aquí en Antequera, y Dios nos dio un crecimiento muy especial, en una ocasión el Señor me hablaba acerca de un texto en el libro de Zacarías en el que se decía que tengamos cuidado con despreciar el día de las pequeñeces. Es decir, las cosas empiezan por muy poco, aún la vida empieza por muy poquito, pero va avanzando, va creciendo. Como dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en
aumento. No decrece, aumenta hasta que el día es perfecto. En aquella ocasión que teníamos una congregación de alrededor de unos 200 jóvenes, para que os hagáis una idea, el movimiento que Dios hizo, recuerdo que estábamos prácticamente pensando ya en la construcción y la compra de este terreno. Y a los hermanos de la iglesia, dentro de sus posibilidades, pues ofrendaban y diezmaban para contribuir no solamente a los gastos, sino también para ayudarme a mí a sobrevivir aquí en Antequera, puesto que yo había dejado mi trabajo como delineante en Málaga para servir a la iglesia y al reino de Dios aquí en Antequera. Y recuerdo que un hermano que estaba estudiando medicina, muchos hermanos lo conocen, trajo su primer diezmo. Lo trajo en un sobrecito y recuerdo que llegó y me dijo, mira, este es mi primer diezmo. Cuando yo vi el diezmo de aquel hermano, todavía estábamos contando en pesetas. El diezmo de aquel hermano fueron 10 pesetas. Cuando yo se lo comenté a mi mujer así, en plan de casi broma, me dice, pero cielo, si vale más el sobre que la ofrenda. ¿No? Y yo le dije, déjalo. Porque llegará el día, si él entiende el principio, por eso hermano decía que detrás de cada estrategia de Dios hay un principio que lo valida. Hay algo que le da valor, que le da fuerza. Y yo le dije, déjalo, porque cuando él tenga su carrera terminada y esté trabajando, colaborará con aquello con lo que tenga. Bueno, pasó el tiempo y estábamos en medio de la construcción, ya habíamos hecho la inauguración, pero toda la parte de arriba de la iglesia todavía estaba sin hacer. Y entonces ese hermano, que además era como decimos por aquí, de los del codo apretado, el puño cerrado, ¿no? Lo habían enseñado muy bien y había aprendido muy bien a ahorrar. ¿No? Vino y me dijo, mira, yo tengo ahorrado 1,5 millones de pesetas de entonces, que era mucho dinero, que lo tengo que entregar cuando me entreguen mi piso en el centro de Antequera. Eso será dentro de 1 año y medio. Entonces, en lugar de tener el dinero en el banco, a mí no me importa prestárselo a la iglesia para que se termine la parte de arriba de la iglesia. Todo empezó con el día de las pequeñeces. Pero hermano, así es como en el reino de Dios funcionan las cosas. Las cosas van de lo mínimo a lo máximo y siempre en aumento. Me gustaría que nos pusiera a Natanael el texto de Mateo capítulo 10, versículo 33. Y me gustaría que prestaseis bastante atención, porque este es un mensaje que yo estoy convencido que es un mensaje de Dios que Él ha usado por muchas partes del mundo y que espero que también os hable a vosotros en el día de hoy. Dice la palabra de Dios,
les dijo otra parábola. A ver, yo creo que me he equivocado. Es Mateo, ¿no? Pues me he equivocado. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Fijaos, es una de las parábolas más cortas de todas las enseñanzas de Jesús. Es la parábola que se conoce como de la levadura. A mí me admira, hermanos, descubrir lo que hay escondido dentro de un solo versículo. En este solo versículo hay una riqueza tan grande que si somos capaces de entenderla, puede transformar nuestra vida, nuestra forma de entender lo que es el servicio y el cómo llegamos a otros con el Evangelio de Dios. Como no quiero alargarme demasiado, porque tampoco tenemos demasiado tiempo, sintetizaré muy rápidamente el sentido general de la parábola. Las parábolas, y yo soy un fanático de las parábolas, sabéis que escribí un libro sobre un estudio completo sobre el tema de las parábolas, porque me parece que dentro de ellas hay una cantidad de estas estrategias divinas que la gente no ha sido todavía capaz de descubrir. Y que cuando las entendemos, nos ayudan de una manera maravillosa. Y quisiera decir que las parábolas eran ejemplos de la vida real que Jesús empleaba para que la gente de su tiempo entendiera fácilmente el mensaje espiritual que se escondía detrás de la historia natural que él contaba. Por eso contaba una historia y luego muchas veces le preguntaba a los que estaban escuchando, ¿qué os parece? ¿Qué decís vosotros? ¿No? Es decir, los metía dentro de lo que era la parábola. En esta parábola, hermanos, hay 4 elementos. La levadura, una mujer, la harina y la masa. Para simplificar, si la queréis ver detalladamente, pues en los 2 libros que hay sobre el tema se puede leer. La levadura es un elemento transformador, pero es un elemento que es casi imperceptible. Es decir, no se ve prácticamente dentro de la masa. ¿Os dais cuenta? Estamos yendo de lo mínimo, lo pequeñísimo, moléculas de levadura que son capaces de contagiar, contaminar lo que es una masa. Aquí, hermanos, para que, digamos, lo entendamos rápidamente, la levadura es el gran elemento de cambio del reino de Dios. Y como cada uno de los 4 elementos representa algo para nosotros, y en este caso la levadura representa a la iglesia. Nosotros somos la levadura del mundo. Somos el elemento de cambio de la humanidad. Y eso lo ha dejado ya el Señor escrito en esta sencilla parábola de un solo versículo.
Pero fijaos, hermanos, las cosas interesantes. Lo segundo que el Señor dice en la parábola es que era una mujer la que estaba trabajando con la levadura. Y hermanos, en esa época, en una cultura judía, comparar a Dios con una mujer era un sacrilegio. Era como decir, bueno, no lo apedrearon directamente. ¿Sabéis por qué? Porque en el mundo natural de la época nadie le podía decir nada porque la mujer judía era la encargada de hacer el pan todos los días. Entonces, el usar con esa sabiduría de Dios la historia de tal manera que la gente se quedase sin argumentos fue muy sabio por parte del Señor. Aquí la mujer representa a Dios. Es Dios el que está trabajando con la levadura y con la harina, que es el tercer elemento de la parábola. Porque si la levadura en la parábola representa a la iglesia, la harina en la historia representa al mundo. Representa a la sociedad en la que vivimos, la gente con la que nos relacionamos, de lo que estamos hablando, los cercanos, no los lejanos, sino aquellos que tienes al lado, que tienes cerca. Si la levadura, hermanos, es un elemento imperceptible, muy pequeñito, que se mezcla con la harina y ya se ha perdido, por decirlo así. La harina era una cantidad enorme, 37 kilos, dice el texto bíblico que era. 3 medidas, dice, de harina, es decir, una masa enorme. Porque la harina, una vez que la levadura la contagia de fermento, crece a más del doble. Es decir, que de esa levadura y de esa harina podían salir más de 100 kilos de pan. Fijaos. Hay, hermanos, una desproporción muy grande entre lo que es la levadura y lo que es la harina. La levadura es muy pequeña. ¿Os acordáis de lo que he dicho? Vamos de lo mínimo a lo máximo. Es muy pequeña, pero fijaos, hermanos, la harina es mucha en comparación con la levadura. Pero la levadura tiene un poder oculto, que es un poder de transformación, que la harina no tiene. Y cuando se mezclan, y a mí me encanta la forma en que la palabra de Dios dice que la mujer escondió la levadura dentro de la harina. El verbo que se emplea para decir escondió es un verbo griego, no voy a dar clases de griego aquí, pero es un verbo que es un poco enigmático y que literalmente quiere decir ocultar algo con intención. Es decir, no es que Dios colocó la levadura porque se le cayó sobre la harina, sino que la metió dentro de la harina. Recordad, hermanos, si la harina es
el mundo, Dios ha metido a la Iglesia dentro del mundo para transformar la harina. Y el resultado es una masa transformada y útil. Fijaos, un cuadrado de levadura no crece, no hace nada. 100 cuadrados de levadura juntas no hacen nada. En el Mercadona, que todos sabemos dónde está, o dónde los hay, ¿no? Hay cajitas de cuadraditos de levadura. Pero ¿sabéis una cosa? Es decir, eso no produce nada. Son levadura con levadura. Eso es lo que muchas veces, hermanos, yo he sentido que somos las iglesias. Cuadraditos de levadura, organizados, puestos unos al lado del otro, y que no nos relacionamos con la harina. Pero para que la levadura funcione, ¿qué tiene que tener? Harina. Si no nos mezclamos con la harina, hermanos, entonces no hay resultado. El propósito de Dios no se cumple. Y la parábola termina diciendo, hasta que toda la masa se haya leudado, es decir, hasta que todo haya sido un éxito. Es decir, el reino de Dios tiene que crecer, pero Dios ha puesto una estrategia divina, pero oculta, que mucha gente no entiende, pero que la iglesia de Dios debe entender. Yo estoy ahí para transformar, para cambiar, para contaminar. Fíjate, me acordaba de una canción que se hizo muy famosa en el año 1994 y era de Ana Belén y Víctor Manuel y se llamaba Contamíname. ¿Os acordáis de esa canción? Contamíname, mézclate conmigo, debajo de mis alas tendrás abrigo. ¿Os acordáis? Bueno, algunos a lo mejor no la habéis escuchado, pero otros sí. Aquí fue muy famosa. Esa canción, hermanos, hablaba acerca de la importancia del mestizaje y del valor de aprender a respetar al otro. Y fue un éxito. Porque, fijaos, la levadura trabaja por contaminación. El concepto de contaminación en nosotros es algo malo, pero hay una contaminación buena. Hay una contaminación productiva. Y en ese caso, la levadura, que somos la Iglesia de Dios, podemos contaminar para bien a toda nuestra sociedad. Pero partamos de lo pequeño. Empecemos por lo cercano. No nos vayamos a China. Nuestro campo de misión no está, como yo digo, no misiones lejos, misión a cerquita. Te necesitamos para que muchos más conozcan el Evangelio y conozcan a Cristo. Quiero, hermanos, que nos demos cuenta de todo el valor de esa
hermosa parábola que el Señor nos dejó y el secreto que hay dentro de esas pocas palabras de un solo versículo. Pero qué contenido más rico. Qué belleza, hermanos, de sabiduría la del Señor, que nos dice cómo tenemos que trabajar. Sé levadura en tu parte de masa. Tú no puedes cambiar el mundo, no te equivoques. Yo me he encontrado a lo largo del ministerio en esta iglesia con hermanos, especialmente bastantes hermanos latinoamericanos, que por el crecimiento de las iglesias allí llegaban como queriendo comerse el mundo, como que iban a convertir a toda España en 3 meses, ¿no? Y yo he tenido que pararle los pies y decirle, pero mira, es decir, si a ti ni te conocemos, no, es que yo en mi iglesia era, y todo el mundo venía con 24 títulos. Todo el mundo era pastor o copastor o anciano o maestro y maestra de escuela dominical. Todo el mundo venía con credenciales. Pero luego sus vidas estaban hechas polvo, con un desorden moral increíble. Pero de pico andaba estupendamente. Eso lo hemos visto, hermanos, aquí, así. Y ha habido que decirle, hermano, te estás equivocando. Ese no es el camino. El camino es el camino de Dios. Un camino progresivo que va desde lo pequeño a lo grande. Que va trabajando lentamente. ¿Sabéis? Hay un elemento que no está explícitamente mencionado en la parábola, pero que es absolutamente necesario. Para que la masa crezca, la levadura y la harina tienen que pasar tiempo juntos. Es ese contamíname y mézclate conmigo. Tenemos que estar juntos con la gente. Cuando yo me convertí con 15 años y los misioneros, con muy buena intención, pero con un poquito de falta de conocimiento, pues nos decían que teníamos que alejarnos del resto de la gente, del mundo. El mundo era lo malo, lo perverso, lo que nos iba a alejar de Dios. Y eso implicaba aislarte de tus amigos, tus compañeros. Todo el que no te entendía era un enemigo. Y hermanos, nos fuimos aislando y no nos dábamos cuenta que estábamos estropeando el plan de Dios. Porque el plan de Dios era que la levadura se mezclase con la harina. Y nosotros estábamos diciendo, no, por favor, la levadura es muy santa como para mezclarse con los malos. Hermano, y era la única forma de llevarles el mensaje de Cristo a mucha gente. Perdimos a muchos familiares, perdimos a muchos amigos, perdimos a cantidad de gente a las cuales les podríamos haber llevado
el Evangelio, porque nos equivocamos y nos enseñaron mal. Pero la palabra de Dios es clara y al tiempo nos enseña correctamente. Y Jesús dijo, la mujer, Dios colocó intencionalmente, es decir, no por casualidad, sino con intención de hacer algo, colocó la levadura dentro de la harina para conseguir una masa que diera al final, hermanos, un pan agradable y útil. Quiero dejarlo aquí porque sería muy largo continuar con el tema y además es un tema que a mí me apasiona, pero me gustaría que meditaseis seriamente acerca de la importancia de esa estrategia de proximidad que Dios ha dado en su palabra y que nos enseña a empezar con nuestra Jerusalén, que es nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con hermanos, con toda la gente que está cerca, para que puedan llegar también al reino de Dios, igual que hemos llegado nosotros. Así que si os parece, oramos. Padre, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a corregir todo aquello, Señor, que no nos ha ayudado para llevar claramente y sencillamente el mensaje del Evangelio a todos los que teníamos alrededor a lo largo del tiempo que te conocemos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprovechar esa estrategia de proximidad que tú has dejado en tu palabra, Señor, y esa capacidad de transformación con la que tú nos has dotado, Señor, porque reconocemos que no es nuestro poder. La levadura por sí sola no vale para nada, pero, Señor, con tu poder, con el tiempo, junto a la harina, podemos ver resultados preciosos. Ayúdanos, Señor, a llegar a otros, a que mucha gente pueda conocerte, Señor, como te hemos conocido nosotros, y que podamos, Dios, para tu gloria, transmitirle todo lo bueno, contaminarlos de lo bueno, Señor, para que ellos verdaderamente puedan conocerte también a ti y formar parte del reino de Dios. Lo pedimos, Señor, y te damos las gracias por este día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor os bendiga.